En el año 2017 contamos muchas historias, viajamos al pasado, revivimos anécdotas, trajimos al presente historias y personajes de Oriente y también viajamos junto a personas de Oriente, por el país, por América y por el mundo. En este primer programa del 2018 vamos a volver a ver historias de viajes de orientales por el mundo. Auspicia este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. El primer viaje que vamos a contar hoy es el de un profesional de Oriente que desde hace décadas se fue de nuestro pueblo, es odontólogo, se llama Fabio Calderón y forma parte de un grupo de médicos solidarios que colaboran con sus especialidades con los que menos tienen. Si bien hace 24 años que vive en Mar del Plata, no olvida su pasado y siempre dice que es de Oriente. Igualmente, en este programa nos vamos a concentrar en un viaje que hizo el año pasado al impenetrable Chaqueño, donde Fabio vio, vivió y contó historias de otro país dentro de Argentina. Hace ya 3 años que pertenezco al grupo Amigos Solidarios por la Salud. Amigos Solidarios por la Salud es una asociación civil sin fines de lucro que se formó acá en Mar del Plata hace aproximadamente 7-8 años, donde se juntaron un grupo de médicos de la ciudad con la finalidad o con la idea de decir, bueno, vamos a ver si nos juntamos y vamos a dar una mano, porque de nada sirve hablar, quejarse, criticar. Yo siempre digo que fundamentalmente hay que hacer. Desde el lado que te toque, tenés que hacer. Si tenés la posibilidad, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer algo, sí, lo que sea. Bueno, por intermedio del doctor Eduardo Gaspari, que era el presidente de la asociación, un día vino acá, lo atendí, y bueno, empezamos a hablar. Me dice, vos sabés que nosotros tenemos este grupo, viajamos al Chaco, hacemos también campañas solidarias dentro de Mar del Plata. Le digo, qué piola estaría. Dice, contamos, con un grupo de odontólogos, médicos, hay médicos clínicos, ginecólogos, pediatras, psicólogos, oftalmólogos y bueno, y la parte de odontología. Así que bueno, medio como que me embalé con eso y bueno, empecé a tomar parte hace 3 años, como te decía, saliendo lo que es a la periferia de Mar del Plata. Entonces, que también es una ciudad grande y que tiene sus necesidades, obviamente. Y Mar del Plata es una ciudad de 800.000 habitantes, como te decía hoy, y tiene muchas necesidades. Calcula que hay gente en la periferia del marplatense que no conoce el mar. Que no conoce el mar. Hay muchas necesidades. Entonces, bueno, esa gente, si a veces uno no va al lugar, no tiene acceso a llegar, ya sea por una cuestión de ubicación, una cuestión geográfica, una cuestión económica o lo que sea. Entonces, bueno, me gustó mucho la idea y comencé a participar y una vez por mes salimos a distintos lugares donde nos convocan, ya sea a través de sociedades de fomento o bien en entidades barriales. También hemos ido a hogares, hemos ido a hogares de día, también a hogares donde está gente en situación de calle, que les brindan la posibilidad de ir, darse un baño, dormir y tener un plato de comida, o sea, con eso un plato diario. Puedes mejorar la vida. Y bueno, y nosotros desde el punto de vista de la atención médica, tratar de brindarle algo, ¿no? Tuve la suerte ahora de poder ir. Estuvimos desde el 21 de junio hasta el 29, o sea, estuvimos una semana. Hace poquito, unos días. Sí, hace un mes más o menos, donde fuimos 35 personas, que como decíamos, nosotros contamos con un micro que fue donado, distintas instituciones de Mar del Plata colaboran con nosotros, también nosotros juntamos dinero haciendo eventos, peñas, desfile de moda, todo lo que sea para juntar fondos para poder solicitarlo, porque si no es así no tenemos
ninguna ayuda gubernamental, ni la queremos tampoco, para que esto no se politice, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos un micro y dentro del grupo solidario como es, no solamente tenés que ser profesional, porque odontólogos, en este viaje al Chaco fuimos 2, fueron 4 oftalmólogos, 2 pediatras, ginecólogos, médicos clínicos, después fue gente que enseñó a tejer, gente que enseñaba, docentes que a su manera ayudaba, nuestras cocineras. Así un hermoso trabajo grupal. Un trabajo grupal hermoso. Yo la verdad que nos conocemos de participar acá y todo, pero nunca habíamos estado juntos 7 días, 8 todos, un grupo de 35 personas. Fuimos al impenetrable chaqueño, fuimos a un pueblo que se llama Espinillo, llegando a ver, está más o menos la última ciudad importante, se llama Castelli, y de Castelli a Espinillo son 70-75 kilómetros de tierra, o sea que ahí llueven 3 milímetros y no podés pasar. Claro, no es empedrado, es tierra. No, es tierra, es un talco. Me acuerdo que cuando entró el colectivo por ese camino, llegamos con la pestaña blanca todos, porque nos rellenamos de tierra hasta llegar a ese lugar y vos decís, mirá vos dónde estamos. Argentina, siglo XXI. Con escasez de todo tipo. Con escasez de todo tipo, donde no podés creer que a una parturienta se muera porque no tuvo atención, o que su bebé nazca y se muera porque no tuvo una atención. Es una comunidad toba, hablan en wichi, hablan en com, hay wichis y tobas. El pueblo que nosotros fuimos es una población de aproximadamente 3.000 personas. Un poco más grande que Oriente. Claro, pero bueno, están en una situación realmente muy de desamparo. Entonces, bueno, te da toda la fuerza para laburar. Imagínate que nosotros, el grupo en sí, durante los 4 días y medio que estuvimos ahí, porque los otros fueron 3 días de viaje, atendimos 2.850 personas. Casi todo el pueblo. En la totalidad. Odontología, que éramos 2, atendimos 220 personas entre 2. También se llevó un grupo de protésicos dentales, donde hicimos 70 prótesis. Yo hice más o menos 180, 190 extracciones, arreglos, bueno, y tratar de solucionarle lo que más pueda. Porque en vez de la vida mucho... Esa es la satisfacción más grande que uno tiene, decir, bueno, por lo menos, no sé si cubrimos el 100% de las necesidades, porque nunca lo vas a cubrir, pero por lo menos hubo un grupo de gente que llegó a su casa y tenía sus dientes, se le informó, gente que tiene necesidades extremas. Nosotros nos levantábamos a las 8 de la mañana y eran las 9 de la noche y estábamos con el pie del cañón en el sillón. ¿Y no hay unidad sanitaria o algo? Hay un pequeño centro sanitario que tuvimos que luchar un poco como para que nos pudieran abrir, porque había un sillón odontológico que ahí lo pudimos utilizar. Nosotros habíamos llevado todos los insumos, nosotros todo lo que es insumo odontológico lo vamos rescatando durante todo el año, por donaciones de asociación odontológica, el círculo odontológico, las casas dentales, como también el doctor Eduardo Gaspari a través de su clínica oftalmológica consiguieron llevar 1.500 pares de anteojos. Ellos atendieron 800 personas a las cuales se le dieron 1.500 pares de anteojos. Vos tenías que ver la cara de esa gente cuando se ponían anteojos y veían. Había un nene que tenía, no sé, 7, 8 años y tenía una visión de, no sé, medio metro. Y cuando le pusieron los anteojos y pudo reconocer. Llevamos un inflable, no sabían lo que era un inflable, y nosotros jugando y tirándonos con los chicos en los 10-15 minutos que por ahí teníamos, decir, bueno, me distraigo un rato, poder compartir. Y la emoción más fuerte que tuve, porque te soy sincero, primer día, después de ver tantas cosas, decir, no aguantás y te quebrás. Te quebrás porque vos decís, ¿cómo es posible que esto exista, no? Entonces te da muchas más ganas para seguir haciendo. Una mujer, esa la voy a tener presente mientras viva, porque una mujer hermosa de unos
no sé, 65 o 70 años, que le hicimos las prótesis, ella decía, yo hace 40 años que no tengo dientes, ¿no? Y hubo un momento que me partió, porque fue cuando dijo, yo nada tengo, dice, con mis lágrimas te estoy pagando. Te soy sincero que eso, disculpame la emoción, pero yo con eso justifiqué el viaje, porque que una persona te agradezca desde su pobreza total, ¿no? Tan agradecido y de corazón, decís, bueno, la puta, vale haber ido. Información municipal. Más sobre la prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan cargar envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica y situarlos cerca de los lugares de trilla. Llevar en las máquinas y camionetas packs de soda para llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso. Tener preparados tractores con rastras en los lotes de trilla. En caso de siniestro, dar aviso al teléfono 103 de Defensa Civil o 100 de bomberos y al presidente de la respectiva comisión de fomento para facilitar la llegada de bomberos al lugar con vaqueanos. Seguimos recordando historias de viajes y experiencias de personas que con su ánimo aventurero y la mirada de alguien nacido o crecido en Oriente nos hicieron conocer distintas partes del mundo, distintas historias con sus relatos. En este caso vamos a escuchar y ver a Facundo Villar, un amigo que ya ha estado en el programa contando sus viajes por más de 30 países del mundo. En el 2016 logró cumplir un viejo anhelo, como fue recorrer con un vehículo gran parte de las 3 Américas, y nosotros vamos a volver a escuchar parte de sus anécdotas en 2 bloques. Antes de llegar a México pasaste por Estados Unidos, justo saliste el 2 de julio y el 4 fue el aniversario de la independencia norteamericana. Exactamente, yo salí el 2, si bien ya había estado un par de veces en Estados Unidos, atravesé Estados Unidos en diagonal, sí, pasando por ciudades como Nashville, como Cincinnati, como Memphis, como la Nueva Orleans, que son de los lugares más lindos, creo, de esa parte que yo visité, como San Antonio. Y bueno, Estados Unidos fue un país increíble, en términos geográficos muy grande, tiene muchas bellezas, muchas riquezas naturales, muchos parques nacionales, una conciencia ecológica muy pronunciada, ¿sí? Cuidan mucho los espacios verdes y los espacios públicos, unas carreteras increíbles, la gente es muy buena, pero bueno, son muy indiferentes también. Vos le podés decir que te estás haciendo un viaje a la luna en bicicleta y no les va a mover el amperímetro, ¿sí? Por eso que bueno, es muy difícil sociabilizar en Estados Unidos. Lo mismo en Canadá, en todos esos países anglosajones tienen una filosofía, una cultura, una filosofía de vida completamente diferente a lo que es nuestra Latinoamérica. Claro, justamente por ahí lo más lindo de los viajes es no solo conocer los lugares, sino la gente, ¿no? Totalmente. Esa es la riqueza más grande de estos viajes. Hay una parte del Martín Fierro que dice, vive el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro vive en la cueva y en su destino inconstante solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva. Uno se considera un poco de gaucho de corazón, y en este destino errante que uno ha tomado de viajero independiente ha hecho que la suerte me lleve a conocer esos lugares mágicos. Hay que definir también, una cosa es ser viajero, otra cosa es ser turista. Yo no sé en cuál ponerme, creo que más del lado del viajero. Yo vengo acá a Oriente, charlo con los camioneros son viajeros también, gente que no sabe dónde va a dormir. Yo hice 28.000 kilómetros en mi aventura, pero los camioneros de acá de Oriente que van al sur y hacen toda la vuelta, hacen la misma cantidad de kilómetros en un mes y medio. ¿Sí? Y esos
no lo hacen por aventura, lo hacen por darle educación a sus hijos o para mantener una familia, y esos son los verdaderos viajeros también. Los payadores, los domadores, los arrieros, esos eran los primeros grandes viajeros. Ir a Cancún a sacarte una selfie con un delfín, eso es ser parte de una industria que es la industria del turismo, que no digo que está mal, yo también lo he hecho, pero a mí me da pena por los pobres delfines, por ejemplo, que el delfín debería ser libre, como lo sos vos, como lo es el camarógrafo y como lo soy yo, ¿sí? El delfín no tiene la culpa. A mí me pasó de ir a Jordania, por ejemplo, o a Tailandia, y ver los pobres elefantes y los pobres camellos que tenían que trabajar 10 o 12 horas al servicio de la industria del turismo. Y yo le preguntaba al guía cuántas horas trabajaba, y me decía, y en temporada alta 12, como si fuese una máquina de hacer churro que en enero y febrero le haces laburar el doble. Eso es lo que no me gusta de la industria del turismo. La industria del viajero o la filosofía del viajero es diferente porque vos andás mezclándote con lo nativo del lugar, con la gente, comiendo en los mismos lugares. Hay un valle en la costa serrana del Ecuador, cerca de la frontera con Perú, que se llama el Valle de Vilcabamba, y bueno, es un pueblo que es como Oriente, un poquito más grande que Oriente, tendrá 3.500, 4.000 habitantes, y el 9% de su población tiene más de 100 años. La avenida del pueblo se llama Avenida de la Eterna Juventud, ¿sí? Y bueno, es el lugar más longevo del mundo, y todas las tardecitas vienen los viejitos a la plaza del pueblo, a la misa, ¿sí? Y luego se quedan charlando, tomando un té, un café, y bueno, compartiendo historias, que eso es lo más lindo del viaje, perderte en esos lugares, encontrarte con esa gente nativa del lugar que tienen todo el tiempo, toda la predisposición y toda la sabiduría, porque vivimos en un mundo donde se anda muy a las apuradas, ¿sí? Demasiado, diría yo, a veces, y volvés a esos lugares y es como retrotraerse en el tiempo 60, 70 u 80 años, y es volver a lo natural, a lo autóctono. Vos que estuviste charlando, ¿cuáles crees que son las claves para que esa gente pueda vivir tanto tiempo y tan bien? Bueno, hay muchas teorías, ¿sí? Para mi punto de vista, creo que de las cosas más importantes es vivir en armonía, ¿sí? Entre lo mental, lo espiritual y lo físico, ¿sí? Es gente que hace ejercicios todos los días, es gente que come extremadamente sano, es gente que no tiene maldad, ¿sí? Es gente que vive en plena armonía, ¿sí? Aparte con un paisaje y con un clima de primavera eterna, y ellos, según los indicadores micro y macroeconómicos, están considerados pobres porque viven con menos de $3.50 por día. Es ahí cuando uno tiene que redefinir el significado de pobreza, qué es lo que realmente quiere decir la palabra. Ahí yo me encontré gente extremadamente rica que vivía con $2.50 por día, ¿sí? Como en Vilcabamba, como en muchos lugares. Esa es la magia que tiene el continente americano, que te ofrece lugares mágicos, únicos, y donde la vida es muy sencilla, es muy simple. Yo vivo en una de las capitales más pujantes y más grandes del mundo, ¿sí? Canadá es de los países más con mayor potencial, supongo, del mundo en términos de recursos naturales y humanos, supongo, pero bueno, yo también veo que la gente allá, si bien tienen acceso a un montón de cosas, cada vez viven con menos tiempo, ¿sí? Cada vez andan consumiendo cosas que no están medianamente bien elaboradas, ¿sí? No te das una idea los índices, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Los índices de enfermedades, ¿cómo se dice? Overweight, de obesidad, ¿sí? Cuando la gente anda con estrés, cuando la gente anda con problemas de tiempo, ¿sí? Que tiene que trabajar 10 o 12 horas por día para poder sobrevivir. Medio como que eso repercute en la alimentación, en el cuerpo, uno envejece más rápido, uno no valora la magia y la belleza que lo rodea a uno.
Luego entre Estados Unidos y México hay 23 pasos fronterizos, ¿sí? Hay muchos que están muy complicados porque hay ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, que bueno, tienen altos índices de delincuencia, de narcotráfico. Yo entré a México a través de Laredo, que de las 23 fronteras es la más tranquila. Está el Nuevo Laredo, pertenece a Estados Unidos, y Laredo pertenece a México, es cruzar un puente. Cuando vos estás en Nuevo Laredo, que es la parte yanqui, es todo muy ordenado, muy respetuoso, bien organizado. Cruzás el puente ese y esa es la bienvenida a Centroamérica. Las calles están cortadas, la gente está cocinando en el medio de la calle, todos te dan la bienvenida. A mí me vieron, el GPS no me funcionaba, me vieron perdido y vinieron 5 a guiarme cómo tenía que hacer para llegar a la ruta que yo tenía que tomar. Era como, y es cruzar un puente, eso es lo que me llamó la atención, cómo cambia la sociedad cómo divide un puente, o cómo puede unir o puede dividir al mismo, perdón, el río, no el puente. Cómo un río puede o dividir o unir a la gente, en este caso los divide, ¿sí? Y cruzás el puente ese y entras en otro mundo, un mundo mucho más amable, más servicial, de gente que te está esperando, de familias enteras que te invitan a tu casa a almorzar o que te preguntan acerca del viaje. Una de las cosas que me llamó la atención es que este viaje, yo creo que el 70 u 80% de la gente que me encontré tuvieron en algún punto de su vida el mismo sueño y por diferentes motivos lo tuvieron que postergar, y medio como que ese sueño frustrado que ellos tuvieron lo veían en mí y me ayudaban con lo que podían, o me tiraban toda la buena onda. Había un hombre en Canadá me regaló un GPS, otra chica me regaló un colchón, otra me regaló una manta, para cosas así. Me preguntaban, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Acá tenés el teléfono de mi hermana que vive en San Pedro Sula, Honduras, llamala cuando pases. Eso era increíble, cómo la gente se iba dando a lo largo del trayecto. Por eso que uno salió solo, pero a partir de mi entrada a México no me sentía solo. México es un país bellísimo, yo creo que de los países más lindos de todo el continente debe ser México. Tiene ciudades encantadoras, pueblos ancestrales que aún conservan ese encanto de la sabiduría ancestral. Yo un día andaba medio descompuesto del estómago y me quedaba en un hostal, me dice la chica, no, anda a ver a tal curandero que tenía como una especie de laboratorio de hierbas disecadas. Y me dijo, ¿cuál es tu problema? Le explico, y empezó una cajita de acá, otra acá, otra acá, me hace una especie de mezcla y me dice, tomate un té 3 veces por día y se te va a ir. Santo remedio, al cuarto té ya me sentía de primera. Y me preparó para el viaje, esto para el dolor de cabeza, esto es para... Podés creer que no tuve un problema, por suerte, no tuve un problema de nada, ni de salud, ni de nada. Eso también es un riesgo que tenés que afrontar. Totalmente, totalmente, porque cuando uno anda viajando, vos estás expuesto a un montón de riesgos de todo tipo, ¿sí? No solo de salud, sino de tener accidentes, de todo, estás expuesto a eso, y un pequeño error lo pagás carísimo. Tenés que tener un nivel de concentración, ¿sí? En todo, porque vos no andás en un transporte público, andás en tu auto, ¿sí? Y tu auto es tu mundo, tu auto es tu casa, ¿sí? Y ahí tenés tu computadora, que tenés todas las rutas de GPS, tenés tu teléfono, tenés tu cámara de fotos, tenés todo. Los documentos. Toda la documentación, por supuesto, tanto canadiense como argentina. Tenés que tener un nivel de concentración altísimo, ¿sí? Tenés que andar con 6 ojos, no con 2. Por eso que esto es un viaje para hacerlo entre 2 sería ideal. Ya volvemos con las muy ricas experiencias de Facundo por América. Pero también vamos a escuchar otras historias de orientenses viajando por el mundo. El 21 de enero se realizará el concurso número 21 a la variada del mar del Oriente Fútbol Club en Marisol. 700.000 pesos en premios. El ganador se llevará 220.000 pesos. Inscripciones anticipadas hasta el 15 de enero. Generales, 1.300 pesos. Socios, damas y cadetes, 1.150 pesos. Habrá sorteos por 50.000 pesos. Hablando de historias atractivas, vamos a escuchar ahora la que vivió Enrique Fernández, otra persona de Oriente que ha recorrido diversos puntos de Argentina y Latinoamérica en búsqueda de nuevas aventuras ligadas al deporte. Esta vez le tocó ir mucho más lejos, específicamente a Nepal,
a un lugar donde cualquier alpinista quisiera ir, específicamente a la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Pero más allá de la inolvidable experiencia, también Enrique nos transportó a un lugar muy distinto a todo lo que conocemos. Por supuesto, mucho más de lo que había hecho hasta ahora y mucho más de lo que esperábamos ver. Realmente nos fue superando día a día lo que íbamos encontrando, nos fue superando. Sí, fue una experiencia de esas que no te vas a olvidar nunca. Recordemos que el viaje salió un poco a las apuradas, entre comillas, porque bueno, vos habías hecho un viaje a Mendoza en Semana Santa y te invitaron para sumarte a ese viaje inolvidable y tan extenuante, pero en muy pocos días, era de un mes para el otro. Sí, no, 15 días fueron 15 días. Sí, en Semana Santa fuimos a subir ahí 2 o 3 cerros en Vallecito, en el Cordón del Plata, en Mendoza, con el grupo que ya había hecho algunas otras cosas y que ellos tenían ya programado este viaje a Nepal, a la base del Everest. Se había bajado uno de los que ellos tenían en el grupo y me empezaron a invitar, a entusiasmar. Llegamos acá de vuelta el domingo, lunes, martes, miércoles, ahí fue un poco tomar la decisión, un poco en casa, en el trabajo, y bueno, donde estuvo más o menos organizado como para salir. El tema estaba un poco en el vuelo, en conseguir el vuelo para poder viajar. Lo conseguí en el mismo avión que iba todo el grupo, así que el jueves siguiente, digamos, ahí recién como que dije, bueno, sí, ya está, me voy. Me quedaban 10 días, 10 días para organizar trabajo, organizar el equipo, buscar algunas cosas que podrían faltar, y acomodar un poco también físicamente, porque si bien venía entrenando, haciendo algo en gimnasio y pileta, y había ido unos días antes a subir estos cerros, pero bueno, esto era una cosa diferente, eran muchos más días. Así que bueno, ajustar ahí también un poco en el gimnasio para poder salir. Katmandú es la capital de Nepal, es al norte de la India, debajo del Tíbet, digamos, ¿no es cierto? Y es el país que tiene la suerte de tener en el norte del país, tiene todo el cordón del Himalaya y tiene los principales cerros, los más altos, están sobre los límites con Nepal, ¿no es cierto? Los cerros de 8000, la mayoría de los 8000 están ahí dando sobre Nepal, y entre ellos Everest, ¿no? Y ahí fue donde, digamos, como habíamos hablado en ese momento, es como ir a la cancha de Barcelona, Real Madrid para un montañista, ¿no? Es espectacular. Sí, claro, por supuesto. Como me había dicho uno, dice, vas a la meca del montañismo, y sí, realmente fue así, ¿no es cierto? Estar en Katmandú, ya empezás a respirar clima de montaña, hay muchos comercios dedicados a la montaña, ya empezás a ver ambiente de montañas en las charlas, ¿no? Creo que la sorpresa y lo gratificante y lo distinto que fue haber llegado a una ciudad como Katmandú, que tiene religión diferente, forma de vida totalmente distinta a la nuestra. Sí, fueron en realidad las experiencias de vida que podés cosechar, ¿no es cierto? Fueron no solamente lo que fue la montaña, que me dejó mucho, sino también esto de compartir y de conocer. De conocer y de compartir, ¿no? Porque estuvimos 2 días cuando llegamos y después cuando bajamos estuvimos 3 días y medio andando en Katmandú, en los alrededores, en unos pueblos alrededor de Katmandú, y conocer esa cultura totalmente distinta, forma de vida totalmente distinta. En principio vos ves a la ciudad, ves a la gente y decís o te haces una imagen de pobreza, y no es así. O sea, es su forma de vida que viene de siglos, es gente que no va a cambiar su vida, y que en definitiva no tiene grandes necesidades. O sea, tienen lo que ellos necesitan, y con eso son felices y viven bien, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que no es pobreza lo que tienen. Y lo ves también porque no encontrás gente pidiendo, por ejemplo, en las calles. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, la gente anda mucho en la calle,
Pero no ves gente pidiendo. Ves gente pidiendo a aquellos que tienen alguna deficiencia física que realmente les imposibilita trabajar. El resto sabe que para comer tiene que trabajar. Y los ves trabajando. Los ves en un lugarcito chiquito, una especie de garage o medio garage, ahí ya tienen o tienen un negocio o tienen algo donde están trabajando manualmente, como un carpintero, como alguien que está tejiendo o haciendo algún trabajo. Con más o menos comodidades, los negocios con más o menos lujo, pero es gente que está trabajando. Nos llamó la atención, por ejemplo, nosotros estábamos en un hotel que estaba en pleno centro de Katmandú, y a 2 cuadras del hotel, o 1 cuadra y media del hotel, al lado de un templo, de un lugar ahí de oraciones, había un peluquero en la calle, ahí en ese lugar afuera, una sillita y su equipito, y pasabas para un lado y estaba cortándole el pelo a uno, y volvías y estaba afeitando a otro ahí en la calle. El tipo trabaja. Ni siquiera en la vereda, en la calle. No, porque no hay veredas. Eso es lo loco también de la ciudad. Es una ciudad con calles muy angostas y no tiene veredas. Entonces, en esas calles angostas hay autos que van y vienen, hay montones de motos que van y vienen, y el peatón. Entonces vas caminando y por ahí sentís una bocinita y es una moto que tenés atrás y te corres y pasa la moto. Hay mucho respeto, nadie te intenta llevar por delante o querer apurarte. Eso nos llamó la atención también, sobre todo en el tránsito. Vos ves un tránsito muy cargado, sobre todo en las avenidas, ves un tránsito muy muy cargado. Llegás a una esquina y hay tipo embotellamiento, decís, no salimos más de acá, como nos pasó, y no, son 5 minutos y se van dejando pasar y va pasando uno y otro y pasaste el amontonamiento ese y decís... No hay necesidad de policías ni de agentes de tránsito. No hay necesidad. Por ahí sí ves alguien de tránsito metido en el medio de ese caos que al final no sirve para nada, porque en realidad la gente con respeto transita normalmente, entonces no hay problema y no escuchás un bocinazo, un grito, un insulto. No, cada uno a su tiempo, se respetan, el que llegó primero pasa primero y el que el otro espera, y no pasa nada. Entonces ves tremendas avenidas con muchísima gente, con las vacas en el medio echadas, porque también las vacas son sagradas ahí abajo, entonces nadie las toca, nadie las molesta, los esquivan y no pasa nada, es todo respeto, algo que me pegó como que tenemos que copiar, ¿no es cierto? Parece por alguna foto, sobre todo el tema de lo que es el cablerío que hay, la falta de algunas cosas que parecen básicas, que están muy subdesarrollados, pero en cuanto al tema de respeto y a la forma de vida, parece mucho más evolucionado de lo que nosotros creemos que está. Sí, exactamente. Yo creo que en esa parte tenemos mucho para aprender nosotros, como que tienen una cultura... por momentos la sentís como una cultura superior, ¿no es cierto? Mucho más espiritual. No sé si vendrá de su religión, del budismo. Ahí el budismo, en todo lo que es Nepal, es muy muy intenso. Está el budismo en todas sus órdenes. Nepal tiene una influencia el 90% de la población de Nepal proviene de la India. Por siglos, ¿no es cierto?, tiene su influencia desde la India. El 10% es de influencia de la China tibetana, digamos, del norte. Pero de uno o de otro lado le ha llegado el budismo, ¿no? Y lo tienen muy incorporado, ¿no? Vos ves templos, en todas las esquinas ves un templo y a mitad de cuadra ves también otro. Y en todos hay alguien que se para a tener un momento no sé, de oración, de reflexión sobre ese templo. Se marcan la frente con esa pintura roja que tienen ahí, en ese simbolismo que tienen, que les viene mucho de la India, eso, ¿no? Y siguen. En unos minutos volvemos con más de la experiencia de Enrique Fernández en Nepal y en el Monte Everest, y en unos minutos volvemos con más desde el puente. Información municipal, prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan evitar realizar tareas de recolección bajo condiciones ambientales con alto riesgo, tales como elevadas temperaturas,
baja humedad ambiente y vientos moderados a fuertes. Limpiar la máquina con sopladora en los sitios de acumulación de grasa, fundamentalmente zonas de rodamiento y piezas con fricción. Cubrir los tubos de escape de maquinarias y vehículos con mallas metálicas, matachispas, que impidan la salida de chispas o carbones encendidos. Llevar en las maquinarias extinguidores de polvo acorde al porte de las mismas. Ya hablamos con Fabio Calderón sobre cómo es la realidad de una comunidad aborigen en el impenetrable chaqueño. Ya comenzamos a escuchar la historia del inolvidable viaje por las tres Américas de Facundo Villar. Iniciamos el relato de Enrique Fernández viajando en búsqueda de un sueño por Nepal. Y ahora escucharemos a otra persona de Oriente en el exterior, pero que no va a contar un viaje, sino que va a expresar su historia laboral y de vida fuera del país. Escuchamos a Gustavo Repetti y su vida en Río de Janeiro, Brasil, donde vive desde hace 12 años. Para los que amamos el deporte, fue muy lindo ver la fiesta desde la televisión, pero bueno, ¿cómo se vivió allá en Río de Janeiro y en Brasil en general? Bueno, mira, en general nosotros ahí como en todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, con lo que tiene que ver con, vos estabas hablando ahora de lo social, entonces lo que tiene que ver con las políticas sociales, las políticas públicas, digamos, desde ese lugar se vivió como... yo diría como hay como una cuestión de una gran contradicción, digamos, porque lo que se ve por televisión, claro, no es la fiesta del deporte. Muchas veces mucha gente me recrimina y dice que tal vez yo tenga esta visión más crítica porque no me gusta el deporte o no me interesa mucho el deporte, y en realidad yo me enojo bastante con eso y digo, bueno, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con lo que significó eso para la vida social en Río de Janeiro y en Brasil, en términos del gasto público que fue direccionado a grandes obras en, no sé, suponete en provincias donde no hay ninguna tradición de fútbol a nivel nacional, hacer un estadio de fútbol que sale millones de reales o de dólares que no se va a usar nunca, o en otro sentido... lo que nosotros vivimos mucho fue una política pública de gran represión en el periodo, sobre todo del Mundial y después de las Olimpiadas, para evitar cualquier tipo de manifestación pública. Y se dice en portugués, hay una expresión que dice, eso fue hecho para que lo vea el inglés, digamos, el turista, ¿no? Para que el turismo vea una serie de cosas que tuvo que ver, por ejemplo, con una política que se llamó de higienización, de higiene social, a donde se escondieron a los pobres en realidad, digamos. Entonces hay lugares muy turísticos a donde hay mucha gente viviendo en la calle o situaciones de mucha pobreza que se escondieron, a donde las personas que vivían en la calle fueron encerradas en algunos lugares con policía a la puerta, digamos. Entonces, en ese sentido... Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Sí, muy triste, me imagino, vivir esas situaciones donde por un lado también hay todavía obviamente una gran desigualdad social, pero también una cuestión política en donde se estaba dirimiendo si salía, la sacaban a la expresidenta y qué era lo que pasaba. Entonces me imagino que la represión ha sido bastante importante. Sí, muy importante. Y en las Olimpiadas, que ya fue después, ¿no?, del juicio político, que nosotros en general, hay como alguna discusión sobre eso, pero hay bastante consenso, ¿no?, en algunos sectores de que se trató de un tipo de golpe de Estado, ¿no? Entonces ocurrían cosas que son muy graves, como por ejemplo el Maracaná, el estadio del Maracaná está pegado a la Universidad Estadual de Río de Janeiro, sería la universidad provincial, digamos. La provincia de Río de Janeiro está quebrada, entonces la Universidad Estadual estaba de huelga
hacía como 5 meses, se estaba cayendo a pedazos. Era muy triste pasar porque se estaba cayendo a pedazos. Y no pagaban los sueldos, me decías. Estaban pagando los sueldos en cuotas, y ahora en el mes de diciembre la provincia está pagando los sueldos en cuotas, y la universidad era utilizada como estacionamiento para los juegos, los partidos que irían a ocurrir en el Maracaná. Entonces hay una serie de cuestiones y como vos decías, sí, una cuestión muy fuerte de represión para evitar manifestaciones contrarias al gobierno ilegítimo de Temer. Entonces, en ese sentido. Bueno, más allá de la coyuntural, de lo que fue este tiempo, Brasil te atrapó, evidentemente, y ¿qué es lo que más te gusta de la gente, del lugar? Mira, yo me acuerdo cuando llegué, me pasaban dos cosas. Extrañaba mucho, entonces todo el tiempo pensaba que iba a estar el primer año de la maestría. Yo en La Plata trabajaba en la subsecretaría de lo que era, estamos viejos, entonces era el Consejo del Menor todavía, lo que es la Secretaría de Infancia ahora, y en la universidad. En la universidad renuncié al cargo porque era interino, no había sido concursado, entonces no tenía ningún derecho a licencia, y en la provincia, en ese cargo de la subsecretaría, me habían dado una licencia por 2 años, sin goce de sueldo. Entonces el primer año yo estaba como... extrañaba mucho, pensaba siempre en volver, bueno, voy a hacer solo las materias obligatorias y me vuelvo, pero era una cosa así, yo me despertaba a la mañana y decía, che, me pagan para estudiar, era como, no sé, era como una cosa impensable, era así como el sueño del pibe, no sé, estoy acá y me pagan para que estudie. Entonces quería aprovechar eso al máximo porque sabía que era un momento de la vida, que eso iba a pasar, y ahí, bueno, terminó el primer año, dije, no, me voy a quedar, voy a terminar decentemente. Después dije, bueno, pero ya desarmé mi casa para venir hasta acá a hacer la maestría, me voy a tener que armar la casa de vuelta y después voy a tener que salir de vuelta para hacer el doctorado, entonces voy a tratar de hacer un enganche ahí, y pedí una extensión de la licencia, no me la dieron, entonces renuncié. Tenía 11 años menos también, entonces dije bueno, chao, me quedo. Entonces fue así como muy, una experiencia como muy feliz, así de mucha felicidad. Yo me acuerdo los días cuando estaba triste o extrañaba, me llevaba lo que estaba estudiando a la playa y yo decía, no tengo derecho a ser infeliz en este lugar, digamos, era como... y bueno, eso, digamos, tiene que... ¿Sí pudiste disfrutar de la playa full? Sí, la playa, hay una cuestión cultural en Río de Janeiro, que eso me gusta mucho, donde todo se hace en la calle, entonces todo el tiempo... hay eventos o cosas o las famosas rodas de samba donde, ¿no?, 5 personas se juntan con instrumentos, ¿no?, a tocar un samba y se arma una fiesta, digamos, y es una metrópolis, entonces también tiene como cualquier evento junta 2 millones de personas. Desde el Año Nuevo en Copacabana, que ahora había también, por esta cuestión política, toda una movida reclamando como que se cancelara ese evento, digamos, 2 millones en Copacabana festejando que con también un gasto importante en términos de lo que son los shows de fuegos artificiales y qué sé yo. El carnaval que empieza ahora, la movida, me parece que mañana, ahora 8, el domingo es la inauguración no oficial del carnaval, y entonces empieza como la fiesta en la calle, y ahí también hay como 2 carnavales paralelos, ¿no? El carnaval inicialmente se realizaba para burlarse de los reyes o de la religión, en este caso sería un carnaval que se burla del carnaval oficial, ¿no? En este momento, no sé si se burla, pero son como dos cuestiones diferentes. Una cosa es la competición, digamos, en el sambódromo, que las escuelas de samba, yo hasta que entendí cómo era, después digo, claro, son como equipos de fútbol, digamos, ¿no?, que se preparan todo el año, que trabajan mucho todo el año para competir en esos 4 días de carnaval. Es un espectáculo muy bonito, yo fui una vez o 2 a verlo, es muy lindo. Y después existen lo que se llaman los blocos de carnaval, que son como los grupos que se juntan en determinados, algunos son más tradicionales y ya está estipulado, digamos, de qué lugares sale cada uno, y algunos tienen
la batería en vivo, u otros son carros de sonido que tienen que ver con lo que se llaman las marchas de carnaval, que son musiquitas que se repite la misma música y hasta que uno no entra en esa lógica de qué hace esta gente saltando atrás de uno, ¿no? Pero eso, y vos ahí decías, ¿no? Que es una fiesta que fue originalmente pensada para burlarse ¿no? del lo que más extraña y que se sigue extrañando 11 años después, digamos, uno no tiene ese sentimiento así como tan vivo, más de sufrimiento, como que tiene que ver con una cosa como muy cultural, muy nosotros los argentinos, mis amigos argentinos que viven en Río, decimos como muy rioplatense, muy del tango, muy del drama, ¿no? Hay una cosa, y ahí en ese sentido la cultura brasileña es diferente, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos eso, que lo que representa el samba, sus letras, representa una cuestión cultural que es diferente, y te estaba diciendo eso porque las cuestiones a veces que más extrañan no son objetos materiales o la comida, a veces tienen que ver con cuestiones culturales mismo, entonces... La manera de sentir el dolor, la alegría, de vivir las cosas. Hay una palabra en portugués que saudade se escribe, ¿no? Saudade. Cuando uno la quiere traducir parece que quiere decir extraño, te extraño, y en realidad no quiere decir eso. Y siempre los hispanos parlantes que estamos allá discutimos eso, pero ¿qué quiere decir saudade? Y hay un amigo que siempre dice, en realidad no encontramos la traducción porque nosotros no tenemos el sentimiento, porque la saudade no tiene que ver con, no es un drama, es un sentimiento. Cuando alguien se muere, cuando te van a saludar dicen este momento de dolor, pero rápidamente se va a convertir en saudade, que es como recordar con alegría. Entonces, y te decía esa cuestión de la cuestión cultural, porque hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión importante que vos decías ahí, la cuestión de los reyes, la familia real, la esclavitud, eso generó históricamente una forma de... Vos hablabas hoy de la desigualdad social en América Latina, y Brasil es uno de los países más desiguales de América Latina, siempre fue uno de los países más desiguales, ¿no? De América Latina, y si vos... por ahí no nos vamos a poner a hablar ahora profundamente de historia o de historia brasileña, pero si vos observás ahí un dato, Brasil es el último país del mundo que abolió la esclavitud, un año antes de proclamar la República. Y la esclavitud se abolió de una forma muy... Hay un decreto firmado por la princesa Isabel que tiene 2 artículos. Dice, queda abolida la esclavitud, quedan abolidas las leyes en contrario. Chao. Y los esclavos salían sin ningún tipo de política pública, sin ningún... Eso generó en la constitución del ser social brasilero una cuestión a donde las relaciones de servidumbre, de opresión vinculadas a la cuestión racial aparecen todo el tiempo. Entonces hay algunas cuestiones ahí más culturales, bien Yo me acuerdo, por ejemplo, de llegar el primer año a cualquier edificio donde cualquiera de nosotros viviría, digamos, ¿no? Un edificio a donde viven las familias más ricas, digamos, o sea, un edificio de clase media, y tener un elevador, escucha, un ascensor social y un ascensor de servicio, y hay en la puerta un cartel que dice está prohibida la discriminación, está prohibido no dejar entrar a alguien por cuestiones de raza. Y cuando vos lees eso decís, pero ¿a quién se le... Si es necesario el cartel es porque está instalado que está la discriminación. Que alguien podría no entrar a ese ascensor, digamos. Entonces, eso, ¿no? Y cuando uno va a ver cuestiones que tienen que ver, como te decía antes, con el racismo, con... Entonces, y es eso como la cuestión cultural que se expresa en algunas cuestiones, y esto que estamos haciendo acá, digamos. Río de Janeiro es una ciudad que tiene, que la ciudad debe tener 7 millones de habitantes, pero con la región metropolitana llega como a 12 millones de habitantes. Entonces, yo hace 21 años que vivo en edificios, digamos. Primero en La Plata, que es mucho menor, y después en Río de Janeiro. Yo no sé quién vive en la puerta de al lado, digamos. Y ahí hay una cuestión que para nosotros es... Volvemos a la inolvidable experiencia de Facundo Villar cuando recorriera buena parte de América en la segunda mitad del año 2016, pero que nosotros lo revivimos en el 2017 y ahora como parte de lo mejor del año pasado lo volvemos a escuchar.
Exactamente, Guatemala es la puerta de entrada de Centroamérica. Centroamérica es una región que tiene 7 países, ¿sí? Vos entrás a Centroamérica de México por Guatemala y entrar a Centroamérica fue increíble. Yo andaba viajando con 2 chicas inglesas porque cuando llegaba a las ciudades iba a algunos hostales y comentaba que estaba haciendo un viaje y si la persona iba en la misma dirección yo los llevaba conmigo, ¿sí? Ellos en vez de gastar dinero en transporte público me lo daban a mí para el combustible, así que para mí era una gran ayuda y para ellas era muy cómodo porque parábamos en cualquier lugar, íbamos charlando, era mucho más seguro y más ágil. Entro con estas 2 chicas y entrar a la ciudad, a Guatemala, al país de Guatemala, creo que se llamaba Huehuetenango, el pueblo fronterizo, después de estar 9 horas haciendo, no, 9 no, menos, tal vez 6 horas haciendo papeles, me dejan pasar a Centroamérica. Y era un caminito muy pequeño que tenía toldos, pero capaz que 500 metros de toldo. Y tal vez te vendían un chancho, te vendían lencería erótica, te vendían huevos y verduras, te vendían uno al lado del otro. Imagínate las miradas, las vestimentas, los olores. Era un mundo único, era la bienvenida. Y yo iba en el auto, pregunto ahí en aduanas dónde puedo comprar un seguro, porque yo tenía seguro en Estados Unidos, tenía seguro en México del auto, y me dice, ah, no, seguro, tenés que ir a la capital. Estaba a 450 kilómetros de la capital. Así que andaba sin seguro y se me cuelgan 2 del auto, ¿sí? De los estribos se me cuelgan y así, iban conmigo en el auto. Yo iba, bajate por favor que estoy sin seguro, te llega a pasar algo, y fueron colgados por 500 metros porque tenían un ventilador para vender. Ellos no podían entender cómo yo iba a estar viajando por Guatemala sin ventilador en el auto. Y le digo, no, pero mirá, tengo un sistema acá en el auto que vos le apretás y larga aire. No, vos necesitás un ventilador, que esto, que el otro. Y yo quería que se baje. Y estaba con tanto temor, ¿sí?, de que le pase algo al chico. Y le digo, bueno, que la chica inglesa que iba al lado mío le pregunta, ¿y cuánto cuesta? Y la miró, como escaneándola con luz de fotocopiadora. Y dijo, esta debe ser hija de un magnate inglés. Le pidió como $150 por un ventiladorcito. Y bueno, empezó la negociación entre la inglesa y el chico que quería vender el ventilador. Y estuvimos 7 cuadras negociando. Yo pedía por favor que se baje. Colgado de los estribos, así iba colgado. Y otro del otro lado para ver si lo compraba o no. ¿Sí? Tenía un espectador del negocio, sería, ¿viste? Y en eso se cruzaba un chancho y atrás una chiquita corriendo el chancho que se le había cruzado y atrás la madre a retar a la niña. Y vos cortando clavos. Y yo iba, pero que no sabía qué hacer, ¿viste? Esa fue mi bienvenida a Guatemala, hasta que por ahí terminan haciendo negocio la inglesa con el chico que vendía ventiladores por $6.50. Bajó un poco. Hubo un gran descuento. Llegamos a la primera gasolinera, ¿sí?, a echar combustible, nos bajamos y allá te despachan combustible. En Canadá, en Estados Unidos, vos tenés que agarrar la manguera, la manguera no, claro, es autoservice en Canadá, Estados Unidos, pero ahí te despachan. Cuando nos van a despachar ven el ventilador y se empieza a reír. ¿A ustedes también se lo encajaron? ¿Por qué? No tiene motor, no funciona, me dice. Nunca funcionó el ventilador, lo tuvimos que tirar. Esa fue la bienvenida a Guatemala. Pero Guatemala... Eso puede pasar tranquilamente en Argentina. Por ahí no sé si estarían colgados tan... Pero... Seguro, eso puede pasar en cualquier lado del continente. De México para abajo, en cualquier lado, diría yo. Guatemala, de los países más lindos también. Tienen un paisaje, tienen una arquitectura, tienen una cultura maya muy marcada, muy fuerte, muy presente, tienen esa dualidad de creencias también, son católicos pero al mismo tiempo profetan las creencias ancestrales, ¿sí? Y también son muy supersticiosos. Ahí yo fui a ver un curandero, un chamán, que me adivine la suerte y me diga cómo me iba a ir en el viaje, ¿sí? Y me dijo cosas muy profundas también. Yo fui con una chica que había conocido y ella quería ver si iba a volver con el exnovio o no. Sí, y le dijo el motivo por el cual el exnovio la había abandonado, ¿sí? Que era porque una amiga de ella le había hecho un maleficio a ella porque estaba celosa, para que ella se aleje del novio, el novio se aleje de ella. Y el chamán le dijo, tené cuidado con tal y cual persona que te hizo un sacrilegio, por así decirlo, para que vos te alejes de tu ex. Y lloraba como un niño que le sacan la pelota. Es muy supersticioso y todo el mundo cree en la magia, todo el mundo cree en la sabiduría ancestral. Acá no existe las farmacias con laboratorios químicos como existen acá. Allá es todo natural, que eso me parece perfecto, ¿sí? Vos vas a la farmacia y son todos yuyos
deshidratados. Químico no hay nada. No, no, para nada. Y hay muchos curanderos y hay muchos chamanes. A mí un chamán me leyó los frijoles. ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar con el chamán, le pregunto, qué sé yo, cómo me iba a ir en el viaje. Le comento los países por los cuales iba a pasar, agarró una bolsa llena de frijoles, la empezó a batir así y las tiró. ¿Sí? Los frijoles son los porotos negros. Y empezó 4, 3, 2, 2, 2 y dijo, te va a ir bien, no vas a tener accidente, no vas a tener problemas de salud, no te va a pasar nada grave, pero vas a tener problemas con la policía en Honduras y en El Salvador. ¿Podés creer que me sucedió lo que él me dijo? Y le digo, ¿qué tipo de problemas? Bueno, te van a pedir tal o cual cosa, no la vas a tener y vas a tener que arreglar con $20 a cada uno, ¿sí? Una donación. ¿Y podés creer que fue así? En Honduras y en El Salvador tuve problemas con la policía y lastimosamente tuve que ser parte de... tuve que hacerlo y bueno, fue como cabal me dijo el chamán, ¿sí? Hasta el lugar y todo me dijo. En Centroamérica tuvo una precisión de un 100%. ¿Sudamérica? En Sudamérica el chamán se equivocó un poquito. Pero... Cuando mandás el auto de Panamá a Colombia, Colombia es el primer país de Sudamérica. Yo lo recibo el auto en Cartagena y ahí empieza otro viaje, ¿sí? Más cerquita de tu casa, más cerquita de tu lugar de destino, ¿sí? Yo creo que los lugares más lindos de Sudamérica, bueno, Colombia es mágico, Colombia es único. Aparte Colombia, el hecho de que estuvieron durante muchos años en conflicto, durante los últimos 25 años no iban turistas a Colombia, porque era muy peligroso. ¿Sí? Estaba catalogado como los 5 países más peligrosos del mundo, por lo tanto ni los norteamericanos ni los europeos visitaban Colombia. Y es como que el colombiano tenía un gran deseo de recibir al turista, porque cuando vos ves un turista que anda así como uno en un auto perdido por los pueblos, seguro que tiene mucho para decir y uno tiene mucho para contarle también. Del lugar de uno, de tu paisaje, de tu gente, de tu idiosincrasia, y es como que Colombia tenía hambre de turismo. Y cuando ven un turista que se abrió recién al turismo hace poco, hace 2 o 3 años empezó a masificarse el tema del turismo, empezaron a llegar de todas partes del mundo y te tratan como en ningún otro país. Colombia, en términos humanos, es el país más lindo de todo el continente, ¿sí? ¿Y después qué otros lugares? Bueno, después en términos de paisaje también Colombia tiene unos lugares, es el más completo porque tenés el desierto de la Tatacoa, que es bellísimo, tenés la costa del Caribe colombiano, que está Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, ahí está Valledupar, ahí es donde nació la cumbia. En tema de belleza, todas las mujeres son bellas, ¿no? Pero ¿hay algún lugar donde hay más belleza que en otros? Sí, bueno, totalmente. En todas las regiones y en todos los países tienen chicas muy, muy, muy guapas, pero yo diría que hay en la costa del Caribe colombiano, en la costa cafetera de Colombia, entre lo que es Salento, lo que es Armenia, lo que es Pereira, lo que es Manizales, toda esa parte, bueno, es la capital nacional colombiana de las mujeres guapas, ¿sí? Del amor y todos allá son poetas, ¿viste? Claro, hay material para escribir, ¿viste? Se inspiraron, claro, muchos músicos y bailarines. Totalmente, hay muchos boleros, mucha gente, o sea, es muy parte de la vida de ellos la música, el arte. ¿Sí? Todos tratan de expresarse a través de los tambores o de los instrumentos de aire o de la guitarra o del baile, o bueno, también Colombia es la capital mundial, diría yo, de las cirugías estéticas, ¿sí? Yo creo que la ciudad de Medellín, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque esto muchas veces causa un efecto contraproducente en el organismo de mamarios, ¿sí? Es la capital mundial de las implantes de pecho, Medellín. El 65% de las mujeres tienen algún tipo de implante, ¿sí? Que eso yo le pregunté a muchos sociólogos que me encontré en el viaje, centroamericanos y sudamericanos, se habla de que
es una cultura un poco narco que tuvo Colombia durante 20 o 30 años, y el narcotraficante lo que quería era lo voluptuoso, ¿sí? Lo que venda, el show off, que se dice en inglés. Y bueno, todas querían una persona adinerada, y bueno, en ese momento los que más dinero tenían eran los que hacían negocio con lo narco, y bueno, todas se hacían... Es feo contar esto, pero es una realidad, es una realidad que duele un poco, pero bueno, quedaron. Igualmente no ves ahora mujeres de 70, 80 años y bueno, te das cuenta que queda medio desproporcionado a esa edad de 70, 80. A los 40 no, 50 tampoco, pero bueno, es como un tatuaje. Tal vez a los 20, 30 el tatuaje está bárbaro, pero cuando uno envejece, yo no soy partidario de eso, pero bueno. Es algo que más que se vio en el viaje. Es parte del paisaje del viaje centro y sudamericano. Información municipal, más sobre la prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan cargar envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica y situarlos cerca de los lugares de trilla. Llevar en las máquinas y camionetas packs de soda para llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso. Tener preparados tractores con rastras en los lotes de trilla. En caso de siniestro, dar aviso al teléfono 103 de Defensa Civil o 100 de bomberos y al presidente de la respectiva comisión de fomento para facilitar la llegada de bomberos al lugar con vaqueanos. Cerramos esta recopilación de historias de personas nacidas y criadas en Oriente que contaron en el año 2017 experiencias inolvidables fuera de nuestro pueblo. Por ejemplo, en el impenetrable chaqueño, en Río de Janeiro, en América, como también en Nepal. Un país totalmente diferente al nuestro que vale la pena conocer un poco más a través del relato de Enrique Fernández. La ropa es la ropa típica que uno ve de gente de la India, con mucho colorido, las mujeres con mucho colorido, telas muy livianas y muy coloridas, ¿no? Y sí, nos llamó mucho la atención la parte funeraria, esas costumbres que todavía conservan ellos en cuanto a las tradiciones funerarias, ¿no es cierto? En la ciudad, la mayoría de los funerales terminan en el crematorio, que es en el río, ¿no es cierto? Ya son instalaciones que están en el río, en el Bagmati. Hay algo de sepulturas terrestres, en tierra, como tenemos nosotros, pero en el cementerio como los nuestros, pero no usan ataúdes, directamente envuelven el cuerpo, lo entierran, y según lo que dicen ellos, en 2 años, 3 años ese cuerpo desaparece por completo. El resto va al crematorio, que tienen también toda una ceremonia ahí. Es un lugar que está administrado por el gobierno, les cobran $400 cada funeral de estos. Va la familia, llevan el cuerpo de la persona que ha fallecido, la llevan hasta el borde del río y le quitan toda la ropa, la envuelven, lo lavan al cuerpo y lo envuelven con una tela nueva, una tela roja, una tela naranja, amarilla, una tela nueva. Y de ahí, después de 2 o 3 horas, que queda ahí a la orilla del río, llamémosle como un velatorio, ¿no es cierto? Sería eso. Familiares ahí. Con los familiares ahí cerca, ahí al lado del río, un poco más arriba, en un lugar que tienen ahí para poder estar. Ya después de ahí lo llevan a unos lugares ya construidos en la orilla del río, lugares así cilíndricos o cuadrados, donde se procede después a quemarlo, ¿no? Al cuerpo. Hay una persona que paga el gobierno y que se encarga, ¿no es cierto?, de llevar la leña, de tener todo preparado, y que se encarga después por 2 o 3 horas de estar ahí atendiendo esa ceremonia hasta que
se termina. Una vez que se termina de quemar el cuerpo, lo empujan con todo lo que tienen ahí arriba, lo empujan al río, eso cae al río y ahí termina la ceremonia. Hay algunas ceremonias que siguen en otros lugares, ahí mismo, ¿no es cierto?, en ese, llamarle complejo, ¿no es cierto?, ese lugar de ceremonia funeraria. Hay unos lugares apartados donde la familia se puede quedar ahí hasta 13 días, haciendo una especie de velatorio, de recordatorio, de oraciones, con la visita de los monjes. Siguen durante una ceremonia de 13 días hasta que despidiendo a su familiar, ¿no es cierto? Eso en la ciudad. En la montaña es distinto. Nos llamaba la atención en la montaña. Nosotros fuimos pasando por varios pueblitos y vas pasando por casas y veíamos leña guardada muy ordenada, ¿no? Pensamos que era por una cuestión de invierno, de calefacción. No, mucho de eso es leña que las familias tienen guardadas para los casos de cremaciones, porque allá arriba en la montaña ya no actúa el gobierno, sino cada uno actúa por sí. Lo que sí, la decisión de qué es lo que van a hacer con una persona fallecida la toma un monje. Y eso nos pegó un poco el conocimiento de la ceremonia. Tiene 3 opciones el monje. Una es, de acuerdo, toma en cuenta la fecha y la hora del nacimiento y la fecha y la hora del fallecimiento, y en base a eso dictamina de que la persona fallecida debe ir a sepultura, a tierra, a cremación. Entonces lo llevan arriba de un cerro, llevan esa leña y la misma familia se encarga durante 2 o 3 horas de la cremación. Lo otro que puede decidir el monje es de que lleven el cuerpo arriba, lo descarnan y los buitres y las águilas se encargan de llevarse el cuerpo, ¿no es cierto? Incluso hay una ceremonia con música, porque a través de los años han ido como educando a los águilas. Entonces, una determinada música ya les está avisando a los águilas de que hay comida, digamos, ¿cierto? Así, de alguna manera. Una cosa que nos pegó fuerte. O sea que hay tradiciones ancestrales, ¿no?, que todavía son fuertes. Marcan el poder de la religión también, la fuerza en la gente. Exacto. Por ejemplo, una viuda en otros tiempos era totalmente despreciada, que la empujaban y están los lugares ahí al lado del río, donde las encerraban, y la misma viuda o se mataba a ella, o la ayudaban a matarse, o la mataban, ¿cierto? Porque era como, digamos, como culpada de la muerte de su marido. Hoy no es tanto eso en la ciudad. Sí, en los lugares más alejados de montaña todavía en algunos lugares eso existe, pero sí, en una mujer que queda viuda medio como que queda apartada de la sociedad. Información municipal. Prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan evitar realizar tareas de recolección bajo condiciones ambientales con alto riesgo, tales como elevadas temperaturas, baja humedad ambiente y vientos moderados a fuertes. Limpiar la máquina con sopladora en los sitios de acumulación de grasa, fundamentalmente zonas de rodamiento y piezas con fricción. Cubrir los tubos de escape de maquinarias y vehículos con mallas metálicas, matachispas, que impidan la salida de chispas o carbones encendidos. Llevar en las maquinarias extinguidores de polvo acorde al porte de las mismas. Cerramos el primer Desde el Puente del 2018 con historias de viajeros de Oriente. Nos quedaron por recordar muchas anécdotas de los viajeros, como también historias de otros entrevistados que nos hicieron conocer también cómo se vivía y quiénes vivían en Oriente en otra época. Esto lo reviviremos en unas semanas nada más, pero igualmente nosotros nos reencontramos la semana que viene
con Somos Oriente, con la cobertura del concurso de pesca del Oriente Fútbol Club a la Variada del Mar, que se va a llevar a cabo mañana domingo 21 en el balneario Marisol. Ojalá con mucho éxito. Muchas gracias, buen fin de semana, nos vemos el sábado que viene con Somos Oriente. Auspició este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa